¿Cómo va? Ya estamos en vivo nomás. Bueno, Hace mucho que no hacemos un vivo, ¿no? Así que bienvenidos de nuevo. ¿Qué hace, Gun? bien, acá. ¿Todo bien? Sí. Ustedes saben que cuando hay, dos personas que intentan ser filósofos al menos, no hay improvisación, ¿no? Bueno, ya tenemos uno ahí. Vamos todavía. No hay improvisación porque de alguna manera uno pone automático, ¿no? Al espíritu. Es decir, la vocación de filosofar siempre está presente. Al menos en mí pasa así, digamos. Si yo no pongo en automático Siempre, nada. siempre estoy dispuesto, digamos. No, si yo pongo en automático algo, de barranco. No funciona. De barranco. Piso banquina, muerdo banquina. Pero bueno. La vocación se activa, digamos. Sí, tratamos de entender lo que dice. Vamos a leer un texto, ¿verdad? Sí, el texto va a ser un disparador de la usía de Aristóteles, digamos. Y bueno, veamos si es que de acá sale algo. Bueno. O si no, lo quemamos, libros, qué sé yo, al texto. Veamos. La traducción de usía. Ajá. La traducción de usía dice. Sin duda alguna, la palabra decisiva de la metafísica es usía. Su comprensión suministra la clave de la obra. De aquí que en un pasaje solemne de uno de sus últimos tratados nos diga Aristóteles: el tema que desde hace mucho tiempo, ahora y siempre se ha buscado y ha planteado renovadas dificultades. ¿Qué es el ente? Viene a ser, ¿qué es la usía? Bien, esto es Metafísica 7.1, 1028b, 2.4, digamos. Bien, asimismo, uno de los más notables comentadores de la metafísica, Siriano, llama a usía el corazón o santuario de las cosas. Mira vos qué romántica, ¿no? La definición poética. Verdaderamente, comenta Owens, usía es el núcleo del ser. El núcleo del ser. Y esto no solo ocurre en Aristóteles. En griego, siempre usía significó algo importante. En sentido propio significa el bien inmobiliario. Sí, la propiedad. La propiedad, sí. O el valor de una propiedad también a veces. Significa muchas cosas, sí. También se relaciona con el hogar. En el Crátilo, Platón relaciona usía con estía. Usía con hogar. Y ese significado se conservó hasta Plotino, para quien el ser primero es usía kai estía apantón, usía y hogar de todas las cosas. Comencemos por aclarar la morfología de ese curioso y endiablado término. Sí. Morfológicamente, usía se deriva del verbo griego ser. Se forma a partir del femenino singular del participio presente. ¿Sí? Su significado, en consecuencia, se encuentra estrechamente vinculado a la noción de ser. El cambio de terminación sirve para hacer su significado más abstracto que cuando se usa simplemente el participio ente como un nombre. Claro. Según el mismo Owens, las características principales de usía son: A. Ser aquello de que dependen las demás cosas. B. Ser la causa del ser de las cosas. C. Ser lo que responde a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es? Y D. Ser un concepto sumamente equívoco o homónimo. Claro. Nosotros podríamos agregar, conforme a los resultados del capítulo 3 de esta introducción, que para algunos autorizados investigadores significa el concepto de existencia. Por ejemplo, Düring. Para otros, el concepto de esencia. Por ejemplo, Aubin. Claro. Y para otros, el fundamento de todas las cosas. Merlán. Esta especie de, yo no diría equivocidad en sentido duro, sino más bien esta analogía del concepto de usía, porque de alguna manera todo se remite a. Yo siempre explico que una cosa es el relativismo y otra cosa es el respectivismo.
El relativismo es equívoco, porque todo es relativo a la subjetividad subjetiva del sujeto. En cambio, el respectivismo es relativo a una cosa, respecto de una cosa. ¿Quiénes eran relativos en la antigüedad? Relativistas. Los epicúreos. Los sofistas. Los sofistas, bueno, claro, sí. ¿me entendés? Sí. Y los sofistas, ¿por qué son relativos? Porque dicen, todo el hombre es la medida de todas las cosas. En cambio, en el respectivismo, las cosas son la medida del hombre. Claro, además en el respectivismo, si yo he escuchado esta distinción, el respectivismo habla de jerarquía. Hay una jerarquía. Hay jerarquía, hay un orden. Hay un orden. En la analogía de atribución, claro, sí, hay un analogado principal. Cambio en el relativismo no necesariamente lo hay. No hay jerarquía ni orden. Puede haberlo, ¿no? El sujeto lo pone claro, al sí, orden. Sí. La palabra physis se utilizaba en Homero, en la Odisea y en la Ilíada también en el sentido de la esencia de una cosa, es decir, la naturaleza del hombre, ¿no? O también se utilizaba en el sentido de la propiedad de algo. Claro. Como fita. Fita. Significa planta. Claro, y la que es la esencia de algo. Es la esencia de algo, la propiedad de algo. Sí, por ahí, la propiedad de una planta. Está en Homero en el canto 4, creo. Sí, eso lo trata Heidegger un poco. Sí. Y también el fío es ser. Y fío es ser. Eso lo desarrolla, ¿sabe quién? Néstor Cordero. Dice, fío viene del participio, perdón, el pasado perfecto del verbo ser es fui. Sí. Y nosotros tenemos era, es, viste que en latín también ero, eris, erit, erimus, eritis, erin. Y en el español nosotros tenemos era, eras, éramos, erais, eran. Pero, ¿de dónde viene fui? De fío. O sea que la palabra fío viene de ser. Entonces, de alguna manera, vos fíjate cómo la misma palabra physis está jugando con esencia y está jugando con existencia. Claro, physis hace alusión a un pasado que se abre un futuro, ¿no? A un pasado presente, digamos. Algo que se está... pasado, reconoce un pasado, recoge un pasado, habla de un presente y se abre un futuro. Heidegger diría el advenir presentante que va siendo sido. La clásica definición. Pero la palabra usía, que viene de usa, participio, ¿no? Como es, participio femenino presente. Lo que singular. Es, el que es. De alguna manera está haciendo respectivismo, es decir, está diciendo siempre y en cada caso que se hable de usía, se va a hablar de una cosa. Claro. De algo. Usía, nosotros sabemos que, ya no recuerdo si es Séneca o Simplicio, me parece que es Séneca, el primero en traducir usía por esencia, al latín. Claro. Y de hecho, Tomás de San Agustín le reconoce y dice, es válida la traducción, y reconoce que la palabra esentia es una palabra, es un neologismo en el latín y es una palabra extraña al griego, digamos. Pero cuando uno agarra las traducciones, ¿no? Sí, es súper pesado. Esencia, habla del siendo. Claro, y tiene la raíz del S. El acto está ahí adentro. Claro, o sea, digamos, Avicena va a decir, el acto está fuera de la esencia. No, pero la palabra esencia ya está implícita en la palabra esencia, el acto. Claro, sí. El siendo, digamos. Sí, el siendo. El siendo no es extrínseco a la esencia, pero la misma palabra lo está diciendo. Entonces, usía no es esencia pura. Al ser participio del verbo ser, la usía no es esencia pura, no es quiridad pura. Kant va a decir no es un predicado real. Claro, sí. Lo que yo quería remarcar es que cuando uno tiene las traducciones de Aristóteles al castellano, cada vez que aparece la palabra entidad o realidad, es que se ha traducido por lo general usía. Porque usía se traduce, depende del contexto, como realidad de algo, o como, que sería la esencia. Que sea una categoría. Claro, o como entidad de algo, que es la esencia, de nuevo.
pero dependiendo del contexto se entiende como una u otra. Claro. Estamos recordando que en Aristóteles se está confundido, o sea, Aristóteles es bien interesante porque como Aristóteles equipara ser, einai, a usía, y equipara on a usía, einai y on terminan equiparados. ¿Me entendés? O sea, como usía acerca a einai y on y lo hacen parecer lo mismo, digamos. Terminan por confundirlo, digamos. Se le confunde a Aristóteles con el tema de la usía, que es la realidad o entidad. O sea, usía, einai y on. Claro, usía es el puente. Si hay analogía, ¿cuál sería el analogado principal ahí? La usía. Claro. La usía. Claro, einai vendría a ser un acto de la usía. Porque ya lo dice Aristóteles. Aristóteles dice la pregunta que siempre ha valido, siempre se ha hecho y se seguirá haciendo, ¿qué es el ente? Equivale a qué es la usía. Respecto de la usía, por eso dice polacos legeta, y todo se dice de muchos modos, pero siempre según la usía. Claro, la usía es el analogado primero, porque es usiología, digamos, bueno, o por lo menos en parte se puede entender usiología de ese modo, que es, como dice Ross, el central point, ¿no? El analogado primero, es decir, estoy hablando, ¿de qué estoy hablando? Y ¿a qué me remite todo lo que estoy hablando? Claro. Cada categoría remite en última instancia a qué. Claro. Y no es algo que pone el sujeto. Eso queda claro en Aristóteles. Las categorías son categorías de la usía, es decir, del ente. No, las categorías son objetivas, digamos. Eso lo desarrolla aquí Heidegger, digamos. Porque Heidegger dice que a la usía primera tampoco la pone el sujeto. La usía primera tampoco la pone. Está dada. No, es que esa es la protusía, lo que está hablando vos. Claro. La protusía. Es que la protusía y la deuterusía van cambiando según cómo se esté predicando. Por ejemplo, si yo digo la computadora es blanca, la usía es la computadora. Bueno, esta es negra, ¿no? La computadora es negra, la usía es la computadora, pero si yo digo esto es computadora, ¿me entendés? Esto es la protusía y computadora es la deuterusía. Pero en el sentido anterior, la computadora es la protusía, digamos. Claro, si el sentido es mostrativo o demostrativo. Eso lo desarrollo. Sí. Predicados de primer término y predicados de segundo término. Sí, o sea, deuter y proto van intercambiándose dependiendo de cómo se esté predicando. De hecho, bueno, Heidegger dice que todo se dice de la usía, ¿no? Entonces, para Heidegger, ¿sí? Claro, para Heidegger la deuterusía no es el individuo concreto, el existente concreto. ¿Acá dice eso? Sí, ahí, sino el individuo, la deuterusía es la esencia, digamos, ¿no? Claro, la usía como esencia. Claro. Usía se reserva para, o sea, usía, protusía es usía. Entonces no vale decirle proto, es usía solamente. Claro. Cambio, para significar la esencia, que es una de las categorías, la primera de todas ellas, claro, se dice deuterusía, usía segunda. Claro, en el orden del conocimiento. No solamente en el orden del conocimiento. En el orden del ser. En el orden del ser es eso. No. La usía como esencia es primera en el orden del conocimiento y es segunda en el orden del ser. Viste que Aristóteles juega mucho con eso, ¿no? Sí, no entendí bien qué quise decir. O sea, si yo cuando hablo de algo, antes de entender su acto, entiendo su esencia. Claro. En el orden del conocimiento, la deuterusía es primera. Es primera. Ahora sí, ya estoy entendiendo. Ahora, en el orden del ser, es lo segundo. Es lo segundo, claro. ¿Sí? O sea, lo primero en el orden del conocimiento y lo último en el orden del ser. Así es. Y dice... Nosotros podríamos agregar... bien, ya está. Para tomar más compleja la comprensión de este término, hay que señalar que siendo morfológicamente un abstracto, Aristóteles lo emplea comúnmente para significar la cosa concreta, el esto, como lo señala ya a partir de las categorías. Sí. Desde el punto de vista lingüístico, conviene reparar en un rasgo sumamente importante. Ahí nos damos cuenta que Aristóteles confunde el concreto con la forma, o sea, es un concreto porque hay una forma en acto, entonces el concreto es la forma. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aristóteles, ahí en lo que acabas de leer, se entiende por qué confunde eina, es decir, ser, con on, con ente.
Sí, es raro que lo traten en las categorías. ¿Por qué lo confunde? Porque, porque él podría tratar en la física, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque en la física está el ente concreto, pues. En cambio, en las categorías hace un análisis lógico. ¿Viste? Uno se preguntaría por qué él define la estidad, la idea de la usía como estidad en las categorías. Está haciendo un análisis lógico y la estidad no es lógica. Es que la estidad es ajena, el concepto de estidad es ajeno a Aristóteles, porque la forma es... Escoto sí, pero Aristóteles no, porque Aristóteles para Aristóteles es forma de la especie. Entonces no es forma del individuo concreto, o sea, el individuo concreto adquiere sus rasgos particularísimos por la materia, pero no los tiene. Pero la forma ya está declinada como categoría. La forma ya está declinada como categoría, sí. Cuando vos decís, la categoría es una de la sustancia es una de las categorías. Sí. Sí. Pero el esto no es una categoría. No, claro. El esto es presencia. El ser, es la presencia. Claro. Entonces dice, desde el punto de vista lingüístico conviene reparar en un rasgo sumamente importante pero secundario, lo que siempre ocupa el puesto de sujeto de la proposición. En griego sujeto se dice hipokeimenon, pero como el término hipokeimenon, literalmente lo que está echado debajo de, es también equívoco y significa no solo el sujeto de la proposición, sino también el sustrato de los accidentes, esa particularidad se presta para interpretar de un modo ontológico una simple relación lingüística. Claro. Las traducciones latinas, los más antiguos intentos para traducir usía se deciden por esencia y por queentia. Ambos términos también son abstractos. Según Séneca, ya Cicerón proponía el principio de los dos, el primero de los dos, ¿no? De esencia. De esta manera se quería denotar que usía, traducida de este modo, era algo así como el fundamento de la cosa. Durante el siglo IV de nuestra era comenzó a utilizarse el término substantia. Así aparece en las obras de San Agustín, pero la palabra tenía por ese entonces un significado más bien teológico. El verdadero responsable de que substancia se convierta en la traducción unánimemente aceptada e invariable de usía es Boecio. Desde entonces el pensamiento occidental lo interpretó de ese modo, dicen. Zubiri se adhiere a esta interpretación. Lo que substancia traduce exactamente es, como dijimos, el término hipokeimenon. No es una mera complicación de azares lingüísticos. Es sobre todo y en primera línea el hipokeimenon, el sujeto, lo substante. En cambio, la esencia corresponde más bien a lo que Aristóteles llamó toti en einai, lo que es ser esto. Es una lectura tomista, ¿no? Y los latinos, quiritas, es lo que es la usía, la sustancia. Es una lectura tomista. A ver, ¿por qué? Porque hay un María Martínez, un metafísico español, propone una nueva traducción para toti en einai. Las dos preguntas que aparecen repetidamente en la metafísica es toti esti y toti en einai. Tomás de Aquino entiende que toti esti se pregunta por los atributos de algo. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Animal, en el caso del hombre, animal, racional, político, ¿se entiende, no? En cambio, toti en einai se pregunta por la esencia de algo, como dice ahí, por la usía de algo, ¿sí? Este filósofo que está proponiendo una nueva lectura de Aristóteles, y en España se está hablando mucho de él, hace un estudio filológico y él dice que toti esti pregunta por la esencia y toti en einai pregunta por el ser, en el sentido de existencia. Obviamente está montando en Heidegger la diferencia ontológica. Pregunta, ¿esto es o no es? Exacto. El otro pregunta, ¿qué es esto? La traducción más exacta de toti en einai es ¿qué era esto? Es decir, él pone el ejemplo de, por ejemplo, viene caminando, él pone el ejemplo del banquete y no sé quién entra, qué personaje, y se choca con Sócrates y se da vuelta y dice, era Sócrates. Claro. O sea,
había algo. Es una pregunta posterior al encuentro, al topamiento. Claro, digamos. O sea, había algo, era algo, era Sócrates, no quiere decir en sentido esencial, digamos, de Sócrates, sino quiere decir que era algo lo que había ahí. Bueno, son buenas nuevas lecturas, digamos, sí, que se van abriendo. Y dice, salvan un poco a Aristóteles, ¿no? Del esencialismo. Y se abren con Heidegger, digamos, a partir de Heidegger se abren esas lecturas. De modo que los latinos han oscilado entre esencia y sustancia, optando finalmente por esta última. Claro. Para Owens, en cambio, ambos términos corresponden a significaciones secundarias de la usía aristotélica. El primero se aplica al sujeto de los accidentes, el segundo a la usía segunda de las categorías. Claro, el sujeto de los accidentes es el sustrato, es el en sí. Yo siempre digo, cuando decís veo, ¿qué ves? Viste que siempre los chiquitos juegan ese juego del veo. Sí. ¿Vos qué empezás diciendo en el veo? Color. Los predicados. Sí. ¿Ya? La forma, el color, la relación, el tamaño, la textura. ¿Y qué llegas al último? Al sujeto. ¿Cuándo gana uno? Cuando dice, la heladera. Entonces la heladera era que la blanca, la alta, la gruesa, la dura. Sí. Eso vendría a ser como sustrato. En cambio, la usía segunda es una categoría. Es como predicarle ser. Esto es muy interesante, digamos, porque la usía como categoría lo que viene a decir es esto de lo que estamos hablando lógicamente. ¿Existe o no existe? Para Aristóteles sí. ¿Me entendés o no? Sí. O sea, es como que yo te diga, por ejemplo, yo te hablo de un ser que tiene la parte de arriba como hombre, la parte de abajo como caballo, y tiene, qué sé yo, un cuerno. Qué sé yo, y vos me decís el centauro, el minotauro, así, ¿viste? Entonces yo te lo pinto, y vos me decís, ¿lo tenés en tu cabeza? Vos me decís, sí, ya lo tengo en mi mente. Y yo te digo, bueno, ¿eso existe o no existe? Claro. ¿Qué te estoy predicando entonces? La categoría. O sea, como categoría. Claro. Ahora, al revés. Yo te digo esto. Y empezamos. Claro, es que hay que recordar que Aristóteles dice... ¿Qué es esto? Y empezás a hablar de esto. No me lo estás demostrando. No lo tenés que demostrar. Demostrar es probar la presencia de algo que no está presente. Mostrar es a través de las categorías hablar de lo que está presente. Sí. Aristóteles clarito, digamos, en Metafísica Z4, él dice, el ente, ton, significa primeramente algo determinado y después las restantes categorías, ¿no? Entonces, el ser se dice, por ejemplo, en Metafísica Delta dice, el ser se dice por sí en tantos modos como significan las figuras de las categorías, ¿no? Entonces, ahí está clarita la confusión de Aristóteles de ser y ente, digamos. Es decir, cada vez que yo hablo de algo, estoy hablando de ese algo, digamos. En este caso, la computadora, o no sé, las paredes que veo de acá, etcétera. ¿Qué sería la usía, digamos? Claro. Sí, yo creo, si vos partís de la usía como sujeto, siempre tenés que partir de algo que está presente. Si vos partís de la usía como categoría, podés partir de algo que no está presente. ¿Me entendés? Entonces, si solo fuese la usía una categoría, Aristóteles haría lógica. Sería un lógico. Ahora, si la usía solo fuese algo que está presente, Aristóteles sería fenomenólogo. Claro, que ahí está. ¿Quién interpreta como fenomenólogo a Aristóteles? Heidegger. Ahí está la distinción, pues, de que yo decía hace rato, la usía como realidad o la usía como entidad. Claro. ¿No? Como realidad significa el JTST, digamos. Claro. El ser a la vista, de los ojos. Claro. Y como entidad es la esencia, digamos, la realidad de esa realidad. Claro. Por eso dice acá, con Owens,
En efecto, ni sustancia ni esencia corresponden a los 4 significados propuestos por el investigador canadiense, ni por los señalados en el capítulo 3 de esta introducción. Las dificultades de traducción se presentan en todos los idiomas. Hay artículos sobre las dificultades de los comentaristas árabes en traducir Usía. Owens escribe largas y eruditas páginas para justificar la que él propone en inglés. Gilson, Obang y otros hacen otro tanto en francés. El español no podía escapar a la regla. Los traductores españoles se han volcado unánimemente a traducir Usía por sustancia. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los intérpretes rechaza ese término. Inclusive lo hace el mismo García Yebra, por entender que sustancia no responde al significado más genuino de Usía. En esto se permite discrepar de la autorizada opinión de Zubiri, sosteniendo que la palabra más apropiada sería esencia. Esencia. Pero claro, me la llevan a la... Claro, ¿sabes cuándo llevas esencia a categoría? Cuando entendés mal esencia. Claro, pues. Solamente podés, claro. O sea, si vos estás preso de la baja edad media, digamos, y entendés, porque esencia es una buena traducción de Usía. Sí, así es. Mejor que sustancia. Sí. Porque la sustancia prescinde de la categoría. Y la esencia mal entendida prescinde de la presencia. Es que la esencia entonces, no traduce bien por la morfología esencia de la palabra. No prescinde ni de la presencia ni de la categoría. No prescinde de ninguna de las dos cosas. Porque esencia es como el gerundio del verbo ser. La esencia traduce bien porque, aparte que participa, es un participio del verbo ese, del latín ese, etc., y tiene su morfología, digamos, el ese, traduce bien porque la esencia habla del ser. Y el ser es tanto, para Aristóteles, el individuo real y concreto, existente, el hoti esti, digamos, el ser ante los ojos, y su forma, su esencia, que está en acto. O sea, lo es porque hay una forma en acto. Claro. Si no hubiera forma en acto, no habría nada. En la sustancia, la distinción entre forma y acto es una distinción puramente formal, pero no es una distinción real. La forma puede estar en forma en potencia. No es una diferencia real. Hay distinción real, pero no hay diferencia real. La diferencia la pone la segunda intencional. Exacto. La segunda intencional es la que corta. Así. De alguna manera. Claro. Porque la forma, o sea, todos creo que caímos alguna vez en el error de pensar que la forma es universal. No, la forma es particular, digamos, la forma es esta forma. Claro. ¿Se entiende? Es esta forma. Claro, no hay forma pura. No hay forma pura como en Platón, claro, es esta forma, es la forma que está acá, y el carácter de universal lo adquiere, digamos, la segunda intencional, como decís vos. Sí, por medio del entendimiento ajeno. Claro, sí, la segunda, cuando se produce el proceso de abstracción, digamos. Claro. Dice, en efecto, según García Yebra, daría cuenta del significado principal de Usía, a saber, la causa inmanente del ser en todas aquellas cosas que no se predican de un sujeto. Claro. ¿Qué significa eso? La causa inmanente del ser es la forma, es la causa inmanente, está acá, la causa inmanente del ser. ¿Esto qué es? Un frasco. Acá tenemos un frasco, lo muestro. Tenemos un frasco. Entonces, la causa inmanente, este ser es un frasco. La causa de este ser es un frasco. ¿Y qué más dice la predicación? La causa inmanente del ser en todas aquellas cosas que no se predican de un sujeto. Claro. Lo que habías hecho vos. Claro, no se predican de un sujeto, digamos. Esto no se predica de un sujeto. Esto es el sujeto. Claro. ¿Entendés? Esto no se predica de un sujeto, o sea, no se predica el frasco de otra cosa. Esto mismo es un frasco. Claro. No se predica el frasco de la presencia, diría Heidegger. Claro, o sea, la presencia jugando, no se jugando predica, con Heidegger, no se predica. Heidegger va por ahí. Heidegger dice, el frasco se predica de la presencia. Pero en Aristóteles, en la lectura clásica... La presencia no se predica del frasco. Pero la presencia no, eso dice Heidegger. Se muestra, claro, no se demuestra. La argumentación no procede al revés, dice Heidegger. O sea, la forma, el ente, se predica de la presencia. Pero eso dice Heidegger en su lectura de Aristóteles. Ahora, en el aristotelismo clásico, la forma equivale al ente, digamos, al ser, ¿se entiende, no?
Claro. Y con todo, García Yebra se inclina por sustancia, por esa suerte de democracia inorgánica que impera en el uso lingüístico, y para no dificultar la traducción de Totti en Einay, que para él debe traducirse por esencia. Esencia. Claro. Che, ¿se te ve a vos? A ver. Sí, se me ve, mira. Ahí está. Sí. ¿Sigo yo leyendo? Claro. Dice, Oben es decidido partidario de traducir usía por esencia. He aquí las razones que aduce para oponerse a interpretar usía por sustancia y optar por esencia. Usía, entre paréntesis, usía es lo que no se puede afirmar de un sujeto, pero aquello respecto de lo cual lo demás se afirma, ¿se entiende? Todo se predica de eso y eso no se predica de nada. Es todo aquello que queda al margen de lo que se puede hablar. No. Es el sujeto de atribución de todo lo que se dice, es decir... Claro, queda al margen de todo lo que se dice. Está implícito en todo lo que se dice. Está implícito en todo lo que se dice. Pero no es todo lo que se está diciendo. Y además, en cada caso difiere, digamos. O sea, no es lo mismo la taza, el frasco considerado como de vidrio, que el frasco considerado como conteniente, digamos, contenedor de esto. Te lo explico así, mira, como lo entiendo yo. Sí. Háblame de esto, predicalo. Bueno, ahí está el tema. Predicalo. Yo digo, es de vidrio, tiene tapa azul. Está delante mío. Está delante mío, está tiene tal aquí. Tamaño. Contiene, parece que contiene leche en polvo. Está cerrado. Está frío, etcétera, ¿viste? Está cerrado. ¿Quién? El frasco. ¿Me entendés? ¿Quién? El frasco. Ahora, esto, ¿es sí. todo lo que dijiste? No. ¿Es algo más? No. Vos todo lo que dijiste, lo dijiste. ¿En Aristóteles? Sí. No, en Aristóteles, el ser, el ser, se dice según los modos de figuras de las categorías. Es decir, según cómo se dice, según las figuras de las categorías, yo estoy hablando del ser. Ahora, en el decir, todo lo que vos has dicho, sí. ¿lo has dicho de qué? Del frasco. ¿Este frasco está dentro de qué? Ese frasco, en Aristóteles... Todo lo que vos has dicho está dentro de qué? Todo eso son predicamentos del frasco. Y este frasco, una vez que vos lo has dicho, ¿dónde está? En la presencia, diría Heidegger. Está aquí y está en lo que has dicho. Sí. Entonces el lenguaje es la morada del ser. Sí. ¿En qué sentido? Sí. En que todo lo que vos estás diciendo, lo estás diciendo de este frasco. Es decir, como lo que yo digo está dentro de este frasco, sí. El lenguaje está dentro como propiedad. El lenguaje como propiedad está en el frasco. Que ni siquiera el frasco es esto. Sí. Es esto. Porque frasco ya es sustancia segunda. Frasco es sustancia segunda. Sí. ¿Qué es sustancia primera? Esto. Claro. ¿Sí? Ahora, lo que vos decís está como propiedad en esto. Lo que pasa es frasco. Eso de sustancia primera y sustancia ahora, segunda. Cuando vos lo hablas, hay una presencia intencional del objeto en el sujeto. Sí. Entonces, cuando vos hablas, ¿de qué estás hablando? Del frasco, que es esto. Claro. Esto está presente en el frasco. No, el frasco está presente en esto. No, y esto está presente en el frasco. Es decir, cuando vos estás hablando de frasco, que es la sustancia como categoría, en el sentido de deuterousía, lo que vos estás hablando, lo hablas porque en ese lenguaje está la densidad de esto. Claro. O sea, la deuterousía es el ente concreto hablado. Y la protousía son las categorías como formas del ente. No. Ahí me la juego. No, dame. No. ¿Cómo querés usar esto? Usa el frasco. No. Deuter y proto se intercambian según cómo estés predicando. Yo te lo estoy hablando en el orden del ser. Yo también te hablo en el orden del ser y de la predicación, porque el ser significa esto, en Aristóteles, Aristóteles lo dice, ser significa esto y aquello. O sea, se juega todo en el plano del lenguaje. ¿Sí?
Es a través del lenguaje como llegamos a la realidad. ¿Sí? Entonces, en Aristóteles, protusía y deuterusía se intercalan, como te digo, dependiendo cómo se predique. Si yo digo, esto es un frasco, esto es protusía y frasco es deuterusía. Pero si yo digo, el frasco es de vidrio... Pero ya me estás poniendo el orden del conocimiento ahí. No, sí. No. Es que en Aristóteles no hay una distinción. Esa distinción aparece en Heidegger. Porque Heidegger retoma Kant y retoma Hegel. En Aristóteles, la investigación se juega a nivel del lenguaje. Es decir, es en el lenguaje donde vamos a aprender, vamos a conocer cómo se dicen las cosas, de qué manera se significan las cosas. O mejor dicho, de qué manera significan las cosas. El ser se dice de tantos modos, el ente significa tales cosas. ¿Se entiende? Esa distinción entre conocimiento y realidad que vos estás hablando, eso es kantiano, es decir, noumeno, fenómeno, conocimiento, fenómeno, noumeno, realidad. Heidegger es más astuto, Hegel sigue la misma línea. Nietzsche quiere salir, pero no puede, ¿sí? Heidegger es más astuto, Heidegger vuelve a Aristóteles y dice, el ser es mediante el lenguaje que significamos las cosas, ¿sí? Entonces, realidad y el lenguaje tiene una realidad, una función apofántica que es mostrar, haciendo ver, muestra haciendo ver la realidad, y el tema es expandir, digamos, el lenguaje, cómo se ha ido desarrollarlo cada vez más para hablar de esas realidades que van apareciendo. No, pero igual no. Vos cuando partís del orden del ser, lo primero es esto, y después el esto como el nombre que tiene esto. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo parto del orden del ser, esto no tiene nombre. O sea, no hay una identidad entre esto y su nombre. No, el nombre es convencional. Por eso, no hay una identidad. Ah, sí. Pero la forma... Hay analogía. La forma sí es de frasco. Claro. Sí. Pero la forma no es el nombre. No, el nombre es convencional, es catasíntesis. La forma es la misma para todos, es catafíse. Claro. El nombre no es la forma. Claro. Esa es la distinción entre Aristóteles y Crátilo, por ejemplo. Claro, sí. Entonces, según el orden del conocimiento, yo primero tengo esto. Esa es la protousía. Esto. Sí. Esto. Sí, sí. Cuando yo a esto lo llamo frasco y al frasco lo predico, ya estoy predicando de la deuterousía. Sí. ¿Sí? Eso según el orden del ser. Eso según el orden del ser. Es deutero, es segunda según el orden del ser. Es segunda con respecto al ser. Sí. ¿Entendés? Sí. Pero lo primero que concibe el entendimiento es ente. Sí. Ahora, el ente entendido no es lo mismo que el ente real. El claro. ente entendido es lógico, el ente real es ontológico. Entonces, hacer la diferencia ontológica en Aristóteles es entender que una cosa es el ente ya como siendo pensado y otra cosa es el ente como siendo lo que es en sí mismo. Digamos. Entonces, el ente como siendo lo que es en sí mismo es esto. ¿Y qué es el ente pensado? El ente pensado es el ente ya hablado, es el ente que ya está disuelto en las categorías. Es que las categorías no son lógicas, las categorías son ontológicas. Pero también son lógicas. No, son ontológicas. Lo que pasa es que el logos tiene una... Heidegger se pasa explicando esto en un montón de páginas. Heidegger explica obviamente que las raíces son ontológicas. El logos tiene una orientación ontológica. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, sí. Nos posicionamos como un griego, digamos, porque nosotros escindimos logos de realidad. Para el griego, el logo es tanto la capacidad de leer el qué de la cosa, es tanto la capacidad de leer y decir el qué de la cosa, la quididad, el ti de la cosa, como la estructura interna de la cosa, que es su esencia. Entonces, en la cosa es lo mismo. Pero en el intelecto ya está la segunda intencional cortando. Por eso te digo que estoy de acuerdo. La sustancia segunda ya es lógica, porque Aristóteles lo que va a hacer ahí ya es ir segmentando, diferenciando cada parte. Pero hay que entender que es segunda relacionando intencional. Cada parte. Segunda intencional es la predicación. Es el universal y un tercero que no me acuerdo. Son tres, lo que se agrega en el segundo movimiento, digamos, la segunda intención. La diferencia. Son tres, que es
que la forma se vuelve universal y se predica de aquello. Pero la forma está en eso. Pues yo no niego eso. Claro. Yo no soy platónico. No soy platónico. Sí. Evidentemente yo no Claro. planteo que la forma la saca el intelecto de otro mundo. La forma es la primera categoría, ¿verdad? Es la categoría de usía, forma. Esencia. Lo determinado en el ente, digamos, como diría Heidegger. Sí. La determinación del ente. Entonces, esa forma es del ente y está en él. Pero yo nunca negué eso. Yo entendí que vos estabas diciendo que la forma del ente está en el ente, ¿no? La pone el sujeto. Eso entendía vos. Claro, que la pone el logos, digamos. No, cuando yo digo lógica, pasa que cuando yo digo lógica, voy a entender lógica como moderno. Puede ser. La lógica en Aristóteles es el logos. ¿Sí? Y el logos es el orden que hace inteligible la realidad. ¿Entendés? El orden de la realidad que la hace bellamente inteligible, ¿sí? Así define al logos Aristóteles, digamos. Entonces, el orden que define la realidad, que configura y que determina la realidad, está en la realidad. Esa es la inmanencia de la forma en Aristóteles. Ahora, una cosa es el esto no hablado, esa es la sustancia primera en el orden del ser. Yo voy a insistir con esto. La sustancia primera es esto al margen de lo hablado, al margen de lo predicado. Por ejemplo, el canguro que se está muriendo ahora en la Selva Negra es sustancia primera. Para mí es sustancia primera. Yo no estoy predicando cosas de él. Yo no estoy, de alguna manera, hablando. Entonces, de alguna manera, la cosa en sí, independientemente de que sea o no sea conocida, es la sustancia primera, digamos. La cosa, en tanto que ya está siendo conocida, es sustancia segunda porque ya es una categoría que evidentemente yo la saco de la cosa. Pero cuando está en la cosa, no es estrictamente categoría. Estás escindiendo realidad y conocimiento. Y estás cayendo en Kant. Distinguiendo. Bueno, pero estás cayendo en Kant. Escindiendo, distinguiendo, estás cayendo en Kant. O sea, estás trasladando un esquema kantiano para pensar Aristóteles. ¿Entendés? Claro, como que el orden ontológico, el orden que el sujeto pone cuando conoce. Aristóteles tiene tres problemas que resolver, que son las tres negaciones. Entre sustancia primera y segunda hay una distinción formal. Hay una distinción formal, claro, que cambia según se predique. Aristóteles tiene que resolver tres problemas. Pero es que la sustancia primera no es un predicado, eso es lo que te quiero decir. Y que taza tampoco es un predicado, a menos que se predique de esto. Es un predicado. A menos que se predique de este objeto. Por eso taza es un predicado. Bueno, pero cuando taza se predica de este objeto pasa a ser deuterucía. Pero mientras tanto es protucía, porque todo se dice de la taza. O del frasco que estamos usando como ejemplo. No, pero si es una taza imaginaria, es deuterucía. Si la taza es imaginaria. La protucía no es. ¿De quién va a predicar esa taza? ¿De quién? No, la deuterucía no es una taza imaginaria. No es que yo te diga, imagínate una taza que sea verde y que tenga tal tamaño. Y empieza a predicar. No. Entonces esa taza imaginaria no es protucía. No puede ser protucía. Es que vos estás creo que tu error es tomar la distinción entre protucía y deuterucía como algo fijo. Lo que yo te estoy diciendo es que protucía y deuterucía son distinciones que se hacen a raíz de que se predica algunas veces todo de las categorías de la usía taza, ¿sí? De la forma, de la usía forma, y otras veces la forma se predica de la realidad concreta y existente. Pero es que la distinción... Entonces ahí cambia la distinción, pero si no, usía es tanto la forma como el JTST, digamos, el ser a la vista. No. ¿Sí? Digamos, la diferencia entre usía primera y usía segunda no es en el orden de la predicación. Es una diferencia que se da en la realidad, pero en virtud de que cuando el sujeto predica, está haciendo distinciones. Se da todo junto. Sí. El sujeto, cuando las conoce, va cortando, va separando, bueno, va distinguiendo, digamos. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero ahora, ese hecho de distinguir ya está en el seno de la sustancia segunda.
En la sustancia primera está todo dado ahí. Por eso, sin una I, no hay sustancia primera. Claro, pero la taza imaginaria, no hay una I. Pero yo te digo, acá volvamos al frasco, yo te digo, esto aquí, ¿qué es? Esto aquí es sustancia primera. Esto es sustancia primera. Sí, ¿qué es? Frasco. ¿Eso qué es? Sustancia segunda. Sí, pero frasco y esto equivalen en Aristóteles. Claro, no. Claro, pero si esto es por su forma. Pero está bien, pero una cosa es el concepto, o sea, la forma. En la predicación se hace la distinción. Y otra cosa es el predicado. Claro, por eso. El tema es que las categorías son conceptos como forma del ente y son predicados como categorías del sujeto. Sí, son las dos cosas, digamos. Pero lo que te estoy la categoría cuando está en el ente es forma y cuando está en el sujeto es predicado. Claro, pero ¿entendés o no? Yo te digo, no es que acá hay predicado. Yo te digo, acá no está el nombre frasco. Esto aquí, eso es cratilo. Acá no está el nombre del frasco, no está el predicado del frasco. Acá. Está bien, mira. Esto aquí, producía según vos, ¿verdad? Sí. Eso sí, la presencia esa. El puro eso, digamos. El puro eso, claro. La existencia esa es producía. El puro eso, sí. Y deuterucía sería frasco. Pero es que hay existencia porque hay deuterucía. Totalmente. ¿Me entendés? Por eso te digo, vos no podés decir que deuterucía es una taza imaginaria. No, pues. ¿Me entendés o no? No, la taza imaginaria ya está pensando en la segunda. Por eso yo te digo, eusía. Taza imaginaria es usía. Pero usía segunda, no puede ser usía primera. No, ni primera ni segunda es usía. Y acá también es usía. Nada más que yo hago la distinción cuando predico de la taza, las categorías, ¿sí? De la forma taza, de la usía taza, y hago la distinción cuando predico la forma taza de esto. Entonces ahí sí vale distinguir protusía de deuterucía, pero si no es usía. No, porque vos no estás haciendo la distinción real, vos estás haciendo una distinción predicamental. Vos estás diciendo, según que predique primero, yo va a ser primero o segunda, ¿no? Es que así lo dice Oben. No, ese es el error que comete, ¿sabe quién? Oben lo dice. Pero ¿sabe quién comete ese error? Ya vamos a seguir leyendo. El que comete ese error es, ¿cómo se llama? El que ha leído Heidegger, pues, Brentan. ¿Qué error? De entenderlo predicamentalmente, ¿no? Pero es que Heidegger lo entiende predicamentalmente también. Anda leyendo acá, mira. ¿A dónde va? Ahí. Oben es decidido partidario de traducir usía por esencia. Ya leí esto. Usía es lo que no se puede afirmar de un sujeto, pero aquello respecto de lo cual lo demás se afirma. ¿Ves? Acá está clarito, pues. Aquí está clarito. A ver. Mira. Usía es lo que no se puede afirmar de un sujeto. Yo no puedo afirmar de un sujeto usía. ¿Sí? Pero aquello respecto de lo cual todo lo demás se afirma. Todo se dice de ella. Respecto de lo cual todo se afirma. Claro. Pero yo cuando hablo respecto de la usía como sujeto. Es que no de la usía como categoría. Esto es usía. ¿Sí? Esto es un frasco. Si no tuviera forma, no sería nada. Pero por eso te digo, respecto de lo que hablo en términos del existente real. Es que vos estás entendiendo la diferencia ontológica en Aristóteles, y eso es Heidegger. ¿Me entendés? Vos estás entendiendo que esto acá, separado de su forma, seguiría siendo. No. Esto es su forma. No, por eso yo le saco la forma de nada. Forma y materia en el ente son compuestos de la misma sustancia. Claro, es un sínolo. De la misma sustancia. ¿Sí? Hay una unidad sustancial entre materia y forma. La realidad es ilemórfica, digamos. Es ilemórfica, ¿sí? ¿Verdad? Eso es en la sustancia primera, son dos coprincipios de la misma realidad. Pero ¿cuál es la forma? Es que son dos realidades distintas. ¿Cuál es la forma? La sustancia segunda. Se equivale sustancia con sustancia segunda. Una cosa es separar y otra cosa es distinguir. Yo lo que te estoy pidiendo es que distingamos, no que separemos. En el ente concreto, la forma y la materia son una misma cosa. Sí. No son dos cosas distintas que forman una cosa que es tercera con respecto a las otras dos, digamos. Sí, así es. Son dos principios de la misma y única cosa. Sí. Si vos sacás uno de los dos principios, no hay cosa. Sí. No hay cosa, digamos. Sí. Entonces, para hablar de la sustancia primera, tenés que hablar de un ilemórfico. Pues yo te decía que no puede ser taza imaginaria, pues la taza imaginaria es forma pura. Entonces, yo te digo, la sustancia primera es primera en cuanto que parte del ilemórfico, porque es un mismo sujeto, hay una unidad
entre materia y forma, entre predicado y sujeto. Sí. Ahí no hay distinción. En la sustancia primera no hay distinción. Cuando yo hago la distinción es cuando yo ya saqué, cuando yo ya abstraí la forma del ilemórfico. Entonces la sustancia segunda ya es un predicado. ¿Por qué es un predicado? Porque ya está el sujeto trabajando en la abstracción. Lógicamente, o sea, evidentemente que esa lógica en el ilemórfico es una sola cosa. Vos estás yendo al aspecto de la segunda. No me estás leyendo como kantiano. No, vos estás yendo a la segunda intencional. Sí. Vos estás ahí parado. Sí, pero que parte de la primera. Yo parto de la primera. Es que el punto de partida de la Si primera. vos me decís que esto es ilemórfico, ¿cuál es su forma? Frasco. Esa es su forma específica. Esto pertenece a la especie frasco. Su forma de cuando frasco. yo digo frasco, ya estoy en la segunda. Estoy de acuerdo. ¿Entendés, no? Estoy de acuerdo. Ya estoy en la segunda. Porque lo predico. Por eso estoy en la segunda. Pero la forma está acá. Por ejemplo, mira, hagamos algo simple. Acá en el frasco lo podemos hacer. Hagamos algo simple, mira. Pero, ¿qué tiene? Vos acabas de reaccionar ante algo. Bueno, ¿qué tiene que ver? Probablemente no te diste cuenta que era eso algo. Sí, me di cuenta, mandarina. Bueno, pero vos podés reaccionar sin darte cuenta que es. Acá está. Sí. Bueno, eso lo dice Heidegger. ¿Sí? Vos podés reaccionar sin darte cuenta que es. Sí, eso lo dice Heidegger. En ese caso sería para vos sustancia primera. Porque no inteligiste qué era, pero inteligiste que algo había. Bueno, vos estás hablando de Tomás ahora. Yo me estaba quedando en Aristóteles, solamente vos me estás hablando de que el ente, lo primero que el intelecto. No. Bueno, pero Aristóteles, Tomás en ese sentido de Aristóteles. Pero a él lo sigue Avicena. No, es la frase de Avicena. Bueno, la frase de Avicena no entiende lo que entiende Tomás, digamos. Entonces, cuando vos dijiste frasco, claro, ya está. Ya estoy predicando. La usía primera inteligida. Estoy predicando la usía frasco, primera inteligida ya es segunda. Pero es que ahí está el ser como verdad. ¿Por qué predico frasco de esto? Y porque la esencia del frasco está ahí. O no es un frasco. Si es verdad, ¿entendés? Pero esto, una cosa es en tanto que es lo que es y en tanto que es lo que es inteligido. Está bien. ¿Me entendés? ¿Pero qué inteligí yo? La forma. Está bien. Frasco. Pero la segunda es segunda con respecto a la primera. Y la primera es el ilemórfico real, no el ilemórfico imaginario. Claro, yo pero quiero que vos me concedas que no puede ser la sustancia primera algo imaginario. No te puedo conceder eso. La sustancia primera no es algo, no es un tema, no es una cosa. Es como decir, a ver, hablemos, ¿te acordás de Gaunilo? Que habla de las islas bienaventuradas con respecto a Anselmo. Sí. Las islas bienaventuradas son el sujeto del predicado, ¿verdad? Cuando Gaunilo predica todos los atributos, ¿de qué los predica? De la isla bienaventurada. Sí. La isla bienaventurada es protousía. Vos me dirías que sí. No. Porque es el sustrato del predicado. No, es que vos estás... yo te discuto porque a lo mejor te he equivocado yo, a lo mejor te he equivocado vos. Probablemente que a los dos juntos. O los dos estamos equivocados también, o sea, eso se puede. Digamos, que eso no invalida los juicios aristotélicos, ¿no? Que los dos estemos errados, digamos, si hablamos de cosas universales. Bueno, lo que vos estás diciendo es algo que yo comprendí durante mucho tiempo y después dejé de comprenderlo porque me di cuenta que estabas equivocado. O sea, esa comprensión que yo tenía, que era que vos sostenés, estaba equivocada. Ajá. Distinguir entre protusía y deuterusía como si fueran dos cosas distintas es un error, porque esto es usía. ¿Me entendés? Esto es usía porque esto es ilemórfico, es forma frasco y materia, vidrio y plástico y lo que sea, ¿verdad? Y materia, ¿sí? Esto es la usía. Entonces solamente yo distingo, y Aubin lo dice bien, y Heidegger también lo dice, lo distingo, cuando hago la distinción entre ¿qué predico? Si predico la forma del individuo concreto y existente, o si predico las categorías de la forma. Pero no hay deuterusía y proteusía como dos realidades en orden a ser separadas o como distinguidas. Es lo mismo. Porque esto no estaría si no tendría forma frasco. Que la forma esté en acto. No, pero que la sustancia segunda dependa de la primera no significa que son lo mismo. Justamente no son lo mismo, se distinguen. Es que ahí está. Para mí, una de las partes de la diferencia ontológica en Aristóteles es distinguir sustancia primera de sustancia segunda. Pero es que no hay diferencia ontológica en Aristóteles. Eso lo va a introducir Heidegger, y así lo va a leer Heidegger a Aristóteles, y trae tremendo lío en la lectura de Aristóteles.
en el Aristóteles. En el libro Lambda hay una diferencia ontológica, que no la desarrolla Aristóteles, pero sí la enuncia. Mira, ¿y cómo es? No la tengo acá. ¿No te acordás? Bueno, no importa. Pero así empieza la pregunta. Ajá. Yo lo que entiendo es que esto equivale a su forma. Por si no la tendría en acto a su forma, no sería. No, está bien. Es que no me entendés vos. En la cosa no inteligida son lo mismo. Hay una misma cosa. En la cosa inteligida son distintas. Cuando yo la intelijo, hago en la predicación se hace la distinción. En el orden del ser. Por eso la primera siempre es la primera. El criterio para decir cuál es la primera es siempre el mismo. La primera es el hilemórfico. La primera no puede ser según que si yo en el orden del conocimiento conozco primero, entonces primera. No, es primera siempre porque está dada. Es el óntico fáctico, digamos, diría Aristóteles, ¿no? Sí. Heidegger, ¿no? Pero sigamos, mirá. Dice... lo que no se puede afirmar de un sujeto, pero aquello respecto del cual todo lo demás se afirma. Sí. Es decir, no, es interesantísimo eso, digamos, porque el individuo no solamente es incognoscible, sino que es innombrable. Claro. Cuando vos lo querés nombrar a esto y decís frasco, ya cortaste. Porque frasco ya es un género, ya es una especie. Claro. Pero esto no es un género, ¿me entendés? Cuando vos lo querés hablar, ya lo estás universalizando. Bueno, entonces la esencia es esto que es esto mismo y que no se puede afirmar. Es innombrable la esencia. Pero aquello respecto del cual todo lo que se dice, se dice. Por eso es respectivismo, respecto de lo cual. Esa es la fragilidad del lenguaje, es que es lo único que nos puede hablar de la cosa, pero no está hablando de la cosa. La cosa, como cosa, no puede ser hablada. Cuando es hablada, ya no estamos hablando de la cosa. Es como que no hay una identidad entre lo que decimos nosotros y lo que es la cosa. Lo decimos, cuando lo estamos diciendo, ya estamos hablando de otra cosa, que es la misma cosa, pero es otra cosa. Eso es analogía, digamos. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Si yo te dijera, todo lo que digo, lo digo exactamente, idénticamente de lo que es en sí mismo la cosa, eso es univocidad. Esa es la identidad. Eso sería la sinonimia entre ser y pensar y decir en Parménides. Pero cuando yo estoy hablando, ya estoy hablando según aquello que tenemos todos en común, pero con aquello que difiere, que el catasinte, que por convención... No, pero catasinte, que no es simplemente el nombre que se le da. Claro, pero es que ese es lo pero que la segunda intencional, la segunda o la segunda secundaria, como conozco yo, es objetivo. O sea, todos sumamos en la aprehensión de la forma de la cosa en su... Es objetiva en cuanto que se remite a la primera intencional. Todos le sumamos lo mismo, que le sumamos predicamentalidad, universalidad y pero no igual, me sale la tercera. Es cierto, pero en parte es cierto. No es solo objetiva. Y cuando digo que también es subjetiva, no entiendo por subjetiva al estilo posmoderno, digamos. La primera intencional es la presencia del objeto en el sujeto. Sí. Está en mí. Sí. Digamos, cuando yo hablo de hombre, la noción de hombre como forma está en mí. Sí. Ya estoy operando con algo que ya está dentro mío. Sí. La segunda intencional lo que hace es establecer diferencias entre una forma y otra cosa o segmentarla, esa forma, en pedacitos, como hacíamos hace rato. Y decía, bueno, el hombre está compuesto de partes, cuerpo y alma, mortal, viviente, animal, frasco, político. tapa, vidrio, plástico. Todo eso son que yo estoy segmentando en partes algo que en la realidad no está segmentado. Yo estoy algo todas las esencias. Que está unificado, que está integrado. Todas las esencias. Perfecto. Eso estoy haciendo. Y a cada una de esas esencias que estoy extrayendo, o sea, que me estoy no sé si la palabra es buena, pero estoy captando, aprendiendo, le sumo
elementos. Yo me acuerdo dos siempre. El tercero no me lo acuerdo, desgraciadamente. Uno es la predicamentalidad, es decir, que lo puedo predicar, ya sea de la realidad de donde lo abstraí o de otra realidad, claro. Y se vuelve universal, es decir, se vuelve un caso de un género. ¿Se entiende? Es universal, se vuelve genérico. Entonces yo digo, el azul de la tapa es como el azul de la pared. ¿Se entiende? Ahí lo he universalizado. He tomado esta esencia azul. Pero incluso la unidad de la cosa, es que acá ya me pongo medio kantiano, pero incluso la cantidad, que es una categoría, sí, no está estrictamente en la cosa. Está en la cosa. Sí y no. Es el problema de la analogía, sí y no. Por ejemplo, acá hay una cosa, ¿o no? Hay un frasco con su tapa. ¿Pero hay una cosa o no hay una cosa? Es que ahí te estás metiendo cantidad. Por eso, pero tomate en serio lo que yo te digo. ¿Hay o no hay una cosa acá? Es que hay que entender por cosa. No importa, es que ya ese es un análisis lógico. Pero vos me decís, ¿acá hay una cosa no, o no? Yo diría que no. Al menos hay tres, digamos. La harina, lo que tiene adentro, que es leche en polvo, el frasco y la tapa. ¿Y si yo lo rompo? Hay un montón. Pero ya no es más frasco. Y si yo digo, por ejemplo, pero ya no es más frasco. Yo saco cada granito de leche y lo pongo por separado. Hay un montón. Pero hay una cosa. La auxiología, está la auxiología. Pará, vos respóndeme bien. ¿Hay una cosa o no? Vos tratá de serte unívoco acá. Para jugar el juego de Aristóteles. Sete unívoco y decime, ¿acá hay una cosa? No, hay tres cosas. Hay harina. Harina es una realidad que hay. ¿Sí? Una entidad es harina. Sí. Otra entidad es el frasco de vidrio. Sí. Y otra es la tapa de plástico. ¿La tapa de plástico forma parte de lo que es el frasco o no? Es la tapa del frasco. ¿Pero forma parte de lo que es el frasco o no? El frasco puede ser frasco sin tapa, esa es la pregunta. Sí. Pero esta tapa de frasco, es que ahí está tapa del frasco o no? Sí, ahí es del frasco. Claro. Sí. Y acá está haciendo la tapa del frasco. Sí. O sea que forma parte de lo que es el frasco. Ahí tendríamos que analizar si frasco, es que ahí está el tema. Analizar, es una locura, digamos. Analizar si tapa a frasco es esencial o es accidental. Está muy bien. ¿Me entendés? Está bien. Pero en cuanto al accidente y a la sustancia, forman parte de la unidad de algo. El frasco, yo creo que tu barba forma parte de lo que vos sos. Sí. ¿Me entendés? Sí. Yo cuando digo Gunther, estoy diciendo del uno completo. Con accidente y sin ellos también. ¿Me entendés? Sí. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿acá hay una cosa o no? La analogía responde sí y no. Es que si vos decís sí, caes en la trampa. Si decís que no, también caes en la trampa. Yo no entiendo por qué. Porque si vos decís, mira, si vos decís que no hay una cosa, si vos decís que no hay una cosa, sí. Estás violando un principio de la sustancia segunda. Ajá. Porque cuando yo te digo de vidrio, con tapa azul, que tiene leche adentro y todo eso, ¿vos qué me vas a decir? Este frasco. Entonces, cuando vos me dijiste, este frasco es el sujeto de todos los predicados de los que yo estaba mencionando, caíste en una unidad. ¿Cuál es la unidad? Este frasco de leche. Es un frasco de leche. Es un frasco de leche. Ahí está el límite de la filosofía aristotélica. Entonces, la unidad está dada por la sustancia segunda. Pero como la unidad es un predicado, es categoría. La cantidad es una categoría. La cantidad es categoría una. ¿De qué depende la unidad? De esto. Pero esa unidad no es absoluta. Es en parte igual y en parte distinta. Es que rompió la unidad. Claro. Se rompió la unidad. Claro. ¿Me entendés? Ahora, yo digo, según la sustancia del segundo, ¿es una unidad? Sí, pero no es absoluta. ¿Me entendés? No es una unidad absoluta. Ahora acá hay dos, y después puede haber tres, y puede haber cuatro, y puede haber cinco, y puede haber 20, y eso es lo que entiende Leibniz cuando ha creado la monadología, que en la sustancia primera está compuesta de tantas partes que a su vez son una unidad, y que a la vez cada parte es sustancia con respecto a otro accidente, porque el accidente puede ser sustancia con respecto a otro accidente. Sí.
No, ¿cómo el accidente? El accidente puede ser sustancia con respecto a otro accidente. El accidente puede ser sustancia. Claro. Por ejemplo. Bueno, que un accidente tenga un accidente en sí mismo, digamos. Claro, claro. Por ejemplo. Sí, sí. La tapa del frasco, ¿es accidente o...? No, es esencial a frasco. Sin tapa no sería frasco. Pero hace rato dijiste que sí. Pero lo acabo de razonar. Lo que pasa es que yo caí en la trampa. Yo te digo acá, ¿hay frasco o no hay frasco? Hay un frasco sin tapa. Mirá la observación. Hay un frasco sin tapa. Eso Aristóteles lo busca en el lenguaje. ¿Entendés? Porque en el lenguaje están dados los usos de cómo nos referimos, de cómo las cosas son habladas. Vamos al ejemplo, entonces. Que tenga leche acá dentro, ¿es esencial o accidental? No, eso es... Entonces, esto que es accidente con respecto al frasco es sustancia con respecto a lo dulce. La esencia frasco contiene del frasco, la esencia frasco, la esencia de la forma frasco, ¿verdad? Contiene en sí sus accidentes. Puede ser de metal, de madera, de plástico, de vidrio, de porcelana, etcétera, ¿verdad? Ahora, no, si tiene un cuerno, eso no hace al frasco. Al frasco hace que sea de metal, de vidrio, de madera, etcétera. Pero que tenga un cuerno no hace al frasco. ¿Me entendés? O sea, ¿me entendés lo que te digo? O sea, incluso seguiría siendo frasco. Vos le pones un cuerno a esto y sería un adorno, sería un frasco con un cuerno y sería un frasco vikingo, no sé. ¿Me entendés? O sea, en la esencia están contenidos los posibles accidentes que puede recibir. Si no, podría recibir cualquier cosa. No, está delimitado en la esencia los posibles accidentes que puede recibir. ¿Entendés? Sí. Si no, recibiría cualquier cosa. Está bien, pero no es esencial que sea ese accidente. No, el accidente es contingente, justamente. O sea, el accidente es lo que no hace al... Es decir, sigue siendo frasco por más que sea de vidrio, de plástico, de porcelana o de metal. Porque tenga, como acá, con una cinta o no la tenga. Sigue siendo frasco. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo esencial es la forma. Lo otro es accidental. Bueno, sigamos leyendo a ver si... La discusión estaba mejor. ¿Por qué discutamos? Y estaba interesante porque me pareció interesante esa distinción kantiana. Veamos si en el texto aparece algo en la respuesta. De lo discreto, ¿no? A ver, dice... Obank es decidido partidario de traducir usía por esencia. He aquí las razones que aduce para oponerse a interpretar usía por sustancia y optar por esencia. Usía es lo que no se puede afirmar de un sujeto, pero aquello respecto de lo cual todo lo demás se afirma. En este sentido, a lo sumo se convendría la traducción tradicional de sustancia. Históricamente, en latín sustancia es la transcripción del griego hipostasis, y solo se la usó tardíamente y de modo incorrecto para traducir usía. Cicerón emplea en este sentido esencia. Filosóficamente, la idea que sugiere la etimología de substantia conviene a lo que Aristóteles declara que solo es uno de los sentidos de usía, aquel en que esa palabra designa en el plano lingüístico el sujeto de la atribución y en el plano físico el sustrato del cambio. ¿Ve? Ahí hay una distinción. Pero no aquel en que usía designa la forma y la configuración de cada ser. Entonces dice, volvamos. Filosóficamente, la idea que sugiere la etimología de sustancia conviene a lo que Aristóteles declara, que solo es uno de los sentidos de usía, aquel en que esa palabra designa en el plano lingüístico el sujeto de la atribución. Es decir, yo estoy hablando, ¿de qué estoy hablando? De esto. Esa es sustancia. Y en el plano físico, el sustrato del cambio, en el plano real, digamos, pero no aquel en que usía designa la forma y la configuración del ser. Con razones aún más contundentes se despacha Owens. En inglés, substance es todavía la traducción más común. La emplean a menudo los